¿Quién es Jesús para Tomás? Todo. Él es el fundamento donde me paro, donde desarrollo mi vida, es mi futuro, es hacia donde voy. Alguna vez alguien me decía, es que vos sos pentecostal, vos tenés esta idea de que lo que aprendes tenés que enseñarlo. Algo así, algo así. Jesús es mi razón de ser, es mi salvavidas. Y a veces me molesta todo este asunto de focalizar el sentido de lo salvífico del evangelio solo en la posmuerte, ¿no? Por muchos años estuvimos con esta vaina de si se pierde la salvación, si no se pierde la salvación. Y una forma en que yo he llegado a darle aterrizaje a todas esas ideas, la salvación se vive, ¿no? La salvación de Jesús es en el aquí y en el ahora, y lo que sea después de la muerte, pues será. Mientras tanto, disfrutamos de la salvación de Dios, y yo veo en Jesús mi salvavidas. Jesús es todo lo que busco, lo que quiero, lo que veo en el horizonte. ¿Crees que se puede definir a Dios? ¿Crees que se puede poner un rótulo, se puede poner esto es Dios y encerrarlo ahí y predicarlo a todo el mundo? Esto es Dios, y cualquiera que no se parezca a esto no es Dios. ¿Crees que se puede definir a Dios o no? Me encanta ese texto que dice: Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Ese texto es un universo gigante, ¿no? Porque lo que ese texto nos está diciendo es que ese Dios que es indefinible, indecible, esa eternidad que no se puede mirar, ¿no? Ese destello eterno que no podemos concebir, ni terminar de pensar, ni terminar de saber, lo podemos mirar cara a cara en Jesús, ¿no? Pero no solo Jesús como personaje, sino Jesús como todo lo que Él es, representó y representa. Jesús como portador, ¿no? Encarnación del Logos, como portador de todo lo que Dios piensa, de todo lo que Dios quiere, de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios dice de sí, expresa de sí para las personas. Entonces creo que por lo menos desde el cristianismo, desde la fe cristiana, si queremos mirar a Dios, hemos de hacerlo tras el prisma, tras los lentes de Jesús. Mirar a Jesús es mirar a Dios, entender a Jesús, estudiar a Jesús, aprender a Jesús, caminar con Jesús. Es entender, mirar, caminar con Dios. Estaba escuchando a Diego Rusarín hace unos días, y él hablaba de esto, de definir a Dios. ¿Se puede definir a Dios? Y él hablaba de que en el siglo XVI, si no me equivoco, Spinoza y otros filósofos más trataban de definir a Dios no con un rótulo o con algo tangible, sino como un infinito. Algo indescriptible, algo que no tiene definición. Y esto que no se puede hablar, que no se puede describir, lo llamamos Dios. En el Antiguo Testamento, él hace referencia de que el Dios era a imagen de lo que el hombre veía. Yahvé o Elohim se lo veía como un toro. Después fue modificándose con el tiempo, con el contexto, fue tomando otros calificativos: el brazo fuerte, el Jehová guerrero, el Shalom, el sanador, etcétera, etcétera, y todos son connotaciones o perspectivas de humanas que le damos a Dios. ¿Crees que es lo mismo? Nosotros hoy en esta época estamos definiendo a Dios como algo como en esa época, pero con nuestras cosas cotidianas. No hay otra forma de acercarse a lo divino que desde nuestras experiencias sociales y humanas. Todo lo que decimos de lo divino parte de lo que somos como humanidad, y no creo que esté mal, ¿no? Nuestras hermenéuticas están atravesadas por nuestras experiencias, y eso es real en todos los sentidos. Spinoza decía
en la ética según el orden geométrico. Él parte, uno de sus primeros postulados, una de sus primeras ideas es: por Dios entiendo. Esto es una paráfrasis, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero dice: por Dios entiendo a un ser infinito con infinitas características, cada una de esas características en sí mismas infinitas, aludiendo a la trascendencia, ¿cierto? En ese momento está como en discusión la trascendencia o la inmanencia, ¿no? Y está los de la inmanencia y están los de la trascendencia, y no hay un punto intermedio, hay una brecha entre esas dos ideas. Spinoza está partiendo de la trascendencia, pero a través de todos sus postulados de la ética, muestra cómo esa trascendencia es inmanente en todas las cosas creadas, en todos los sistemas naturales, llegando hasta nosotros como sistema humano. Ahora, esa idea es bien cuestionada, porque de alguna manera a lo que se llegaba era que el ser humano es inherentemente bueno porque es creado por Dios, que es inherentemente bueno, y va a llegar inherentemente a la bondad. Y llegó a todo lo contrario. Pero yo creo que Dios está ocurriendo en medio de la sociedad, en medio de su creación. Y enseñanzas de Jesús profundas, muy profundas, como esa. El reino de Dios es como una semilla que cuando el sembrador la siembra, crece. Tú no estás viendo el proceso que ocurre dentro de la tierra, pero está ocurriendo. Una de las cosas que nos muestra Jesús, volviendo a este rollo de que Jesús es la imagen visible de Dios invisible, no es que Dios actúa sobre toda la maldad con bondad, no que Dios actúa sobre todas las circunstancias per se, pero sí que está buscando constantemente actuar desde lo práctico sobre las circunstancias particulares de las personas, ¿no? De una forma o de otra. Aunque hubo mucha maldad en esta realidad de los campos de concentración, yo creo que Dios estaba ocurriendo y sigue ocurriendo para buscar actuar en bienestar de las personas, aun cuando no lo estamos viendo, aun cuando la semilla está sembrada dentro de la tierra y no estamos viendo el proceso de las raíces. Desde la fe me acerco a Jesús y creo que todo lo que Jesús representa es lo que podemos observar de Dios. Y Él representa el amor y la compasión, la solidaridad y la empatía. Y creo que cuando vemos esas realidades, estamos mirando a Dios, estamos definiendo a Dios, estamos acercándonos a lo divino. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen visible de Dios invisible, y lo que nos muestra Jesús de Dios es solidaridad, empatía, acercamiento. Jesús es Dios que llora con nosotros, que tiene hambre con nosotros. Jesús es Dios que labura. Nosotros nos concentramos en los 3 años del ministerio o en los 3 días de la pasión, pero Jesús es Dios en todo su proceso de humanidad. Jesús es Dios que labura para buscar el pan de cada día.